¿Quiénes son los rusos? El mundo suele imaginárselos como personas en gorros usankas, bebiendo vodka junto a un oso mientras tocan la balalaika, y en parte tienen razón. Pero no es tan simple. La realidad es mucho más fascinante. La historia rusa no comienza con Iván el Terrible, Lenin ni el oso en bicicleta. Para entender quiénes son los rusos, hay que volver al principio, al siglo IX, cuando los bosques y pantanos de Europa del Este estaban poblados por tribus eslavas, finesas, bálticas y, como suele ocurrir en estas latitudes, por todos a la vez. Y en este pastel étnico tan poblado aparece un vikingo llamado Rurik. Quizás sueco, quizás noruego, pero definitivamente no eslavo. Los locales lo invitaron para poner orden. En aquellos tiempos, así se resolvían los conflictos. Se llamaba a un extraño con espada. Rurik llega a la ciudad de Ladoga, luego a Novgorod, funda una dinastía, y pronto su sucesor, Oleg, captura Kiev. Así nace la Rus de Kiev, un estado donde eslavos y vikingos comienzan a cocinarse en el mismo caldero, también a guerrear, comerciar y convertirse. El bautismo de Rusia en 988 por Vladimir el Grande fue un punto de inflexión. Entonces decidieron que el paganismo, aunque divertido, era menos moderno que el cristianismo. Además, una alianza con Bizancio era como lo más élite. Los rusos de entonces eran una mezcla de eslavos, vikingos, pueblos fineses y espiritualidad griega, una ensalada con carácter. Se formó una cultura que tomó de la naturaleza la resistencia, de los escandinavos el espíritu guerrero y de Bizancio el amor por los íconos y las palabras complejas de la Iglesia. Ya entonces surgió la cualidad rusa principal, la capacidad de sobrevivir, adaptarse y mantener su identidad, pese a todo. Y los tiempos eran muy duros. La Rus de Kiev no duró mucho. En el siglo XII comenzó la fragmentación feudal. Todos quisieron ser importantes y no obedecer a nadie. Y como se sabe, cuando los vecinos pelean, es más fácil vencerlos uno por uno. En el siglo XIII, toda esta grandeza fue invadida por los mongoles. La invasión de Batu convirtió a Rusia en una sucursal fiscal de la Horda Dorada. Las ciudades fueron quemadas, los príncipes humillados. Pero he aquí, la paradoja. Fue entonces cuando el carácter ruso comenzó a cristalizarse. La gente aprendió a aguantar, rezar, reconstruir y volver a aguantar. Mientras el sur de Rusia sufría, en el norte, entre bosques y pantanos, Moscú ganaba poder. De ser un pueblo sin importancia, se convirtió en un centro de atracción, no por tener un logo genial, sino porque los príncipes moscovitas eran maestros de la política, las intrigas y los sobornos. Pagaban a tiempo a la horda, traicionaban a tiempo a los aliados y a tiempo se declaraban el centro de todo. Finalmente, en 1480, Moscú venció a los mongoles y se liberó de su dominio. Poco después, uno de sus príncipes, Iván III, comenzó a llamarse soberano de toda Rusia. Y su nieto, Iván IV el Terrible, decidió que ser solo príncipe era aburrido y se coronó zar. El primer zar ruso, Iván el Terrible, fue un hombre peculiar. Construyó la Catedral de San Basilio, centralizó el poder, ejecutó a su hijo favorito y creó la policía secreta. Los rusos de entonces ya no eran solo eslavos con vikingos, sino un pueblo con ambiciones imperiales. Su propia idea de Moscú como tercera Roma y una inclinación por la grandeza. La toma de Kazán, Astracán, la conquista de Siberia, todo ocurrió bajo Iván el Terrible. Nadie planeaba descansar. Luego vino el periodo tumultuoso, una época en la que el pueblo ruso demostró definitivamente su resistencia. Imaginen, Polonia y Suecia invaden. Dentro hay guerra civil, hambre, impostores. Pero la gente sobrevive, se levanta y coloca una nueva dinastía en el trono, los Romanov. Desde entonces comienza un capítulo largo y épico, la transformación de Rusia en un imperio. Pedro I, o Pedro el Grande, literalmente rediseñó el país. Barbas a afeitar, barcos a construir. La capital a trasladar a un pantano y llamarla San Petersburgo. Fue violencia cultural, pero por modernización. Pedro provocó un shock cultural, obligando a los rusos a aprender de Europa. Y los rusos, como siempre, se adaptaron. Así, en la psicología popular, quedó para siempre una actitud dual hacia Occidente. Los respetamos, pero no confiamos.
Después de Pedro, Rusia ya era un imperio con esteroides. Catalina II, Suvorov, Napoleón, Siberia. Todo bajo control, el territorio crece, el pueblo sufre, pero paradójicamente, incluso en el sufrimiento, nace cultura. Pushkin, Lermontov, Tolstoy, Dostoyevsky. ¿De dónde salieron? Si los campesinos araban la tierra 18 horas al día. La respuesta: porque en Rusia, el sufrimiento siempre ha sido fuente de inspiración. En Europa beben vino y escriben novelas de amor. En Rusia, toman té y escriben sobre el sentido de la vida y la añoranza de la eternidad. Los rusos del siglo XIX ya no son solo un grupo étnico, sino un proyecto de civilización. La nacionalidad se convierte en filosofía. Ser ruso significa hacerse constantemente la pregunta: ¿cuál es el sentido? Incluso si solo vas a la tienda a comprar pan. El siglo XX, aquí todo estalló. Revoluciones, guerra civil, la URSS. Ser ruso ahora significa ser parte de una superpotencia. Los cerebros fluyen hacia las matemáticas y la física, los recursos hacia la industrialización y los tanques, el alma hacia las canciones patrióticas. En la guerra de 1941-1945, el pueblo resistió a un costo atroz. 27 millones de muertos. Pero ahí está el carácter ruso. No solo sobreviven, sino que vencen. Tras la guerra, el espacio, Gagarin, un nuevo ciclo de desarrollo. Luego, la Guerra Fría con Estados Unidos, el estancamiento, la perestroika, el colapso, el hambre, los salvajes años 90, las guerras de Afganistán y Chechenia. Y sorprendentemente, la gente no desapareció ni enloqueció, sino que se adaptó. De nuevo hoy, ser ruso no es tanto un pasaporte, sino un estado interno, una mezcla de ironía, fuerza, paciencia y una fe ilógica, pero sincera en algo mejor. Los rusos pueden quejarse de todo, pero defenderán su país hasta el final. Pueden bromear en los momentos más oscuros, pero trabajarán cuando todo parezca perdido. Son un pueblo con una historia pesada y un alma ligera. Un pueblo que dice: va, saldremos adelante. Incluso si hay que abrirse paso entre tanques. ¿Quiénes son los rusos? Los que viven en una tierra inmensa, aman la nieve, el borsch, los baños de vapor y los caminos en mal estado. Los que nunca se rinden y saben ser amigos como si fueras familia. Los que ven belleza en un abedul y tragedia en el clima. Los que cargan 1000 años de historia. No siempre entendida, pero siempre auténtica.